¿Tienes tiempo? Te quiero contar una historia y una lección al mismo tiempo. No había sido capaz de sacar el tiempo para contar esta historia, para tocar estas hebras emocionales. Y no me he dado cuenta lo duro que es. Y tiene que ver con el tiempo de vida que tenemos. Lo aprendí a los golpes, con mi amigo Anthony Austin. Amigo, mentor, compañero de trabajo, persona con la que iba a desarrollar muchos proyectos. Y esta es la historia de cuando falleció. Nosotros nos conocimos en el 2021, yo recién renuncié al trabajo que tenía antes en NTN 24, RCN, nuestra tele en Nueva York, canal colombiano, una red de cadenas colombianas. Justo una semana después de haber renunciado, me recomendaron con él para hacer un trabajo. Curiosamente, renuncié porque sentía que no era suficiente lo que me pagaban allí y tenía mucho más que dar y mucho más que recibir. Entonces, justo una semana después de haber renunciado, me recomiendan con él. Y curiosamente, en 3 días de trabajar con él, gané el 70% de lo que me ganaba en un mes trabajando 8 horas en el canal anterior ya mencionado. Y eso a mí me abrió la cabeza. Una semana después de haber tomado la decisión y ya estaba cambiando mi vida. Todas estas experiencias han sido cómo pensamos sobre el tiempo. Tengo tiempo, no tengo tiempo, estoy ocupado. Tenemos tiempo. Anthony trabajaba para la ciudad de Nueva York. Él era camarógrafo, productor audiovisual de muchos años, muchos alcaldes en la ciudad de Nueva York. Y además hacía parte era el videógrafo, el productor audiovisual de Jazzmobile, una institución que empezó desde 1964, haciendo conciertos musicales de jazz en diferentes lugares de los 5 condados de la ciudad de Nueva York. Hablamos mucho, hablamos de los proyectos que él tenía, hablamos de los proyectos que yo tenía, trabajamos muchas oportunidades, incluyendo Jazzmobile y en una iglesia en Queens, que me queda a 2 horas de mi casa, 1 hora y media, 2 horas y media en transporte público, 1 hora y media en carro, yo conduciendo. Y cada vez que él no podía llegar a alguno de estos trabajos o necesitaba ayuda extra o estaba enfermo o estaba en vacaciones, contaba conmigo, confió en mí para tomar su trabajo. Un día, el 25 de abril de este año, creo que fue un viernes, me dijo, estoy un poquito enfermito, ¿me puedes reemplazar el domingo en la iglesia? Claro, como siempre, lo que necesites. Llego yo a la iglesia ese día a las 10:14 de la mañana y Jessica, la compañera, me muestra el celular una foto de él en el hospital. Yo, ¿cómo así? ¿Un poquito enfermito? ¿Por qué estás en el hospital si estás un poquito enfermito? Me di cuenta que había tenido un suave ataque al corazón. Y eso me impactó demasiado. Pues él era una persona muy fuerte, muy
muy enérgica, siempre estaba trabajando, trabajo de tiempo completo, proyectos alternos, adicionales, nunca paraba. Tenía una esposa, un hijo, que quedaron sin esa ancla, sin ese líder de familia. Eso fue el 27 de abril del 2025 aproximadamente, si no estoy mal con las fechas. Le dije ese día, me acabo de dar cuenta que lo que tenías no era una enfermedadcita, era como así que un ataquecito al corazón. ¿Cómo así que un ataquecito? Un ataquecito, ¿de qué tamaño vienen los ataques al corazón? Lo mandaron para la casa con medicina. Yo le escribí como el 28 de abril, no me respondió. El 3 de mayo le volví a escribir, no me respondió. Y el 8 de mayo me escribe una amiga que tenemos en común, con quien también hacíamos proyectos audiovisuales, Elizabeth Ortiz. Me mandó el link al recaudo de fondos, al fondo de recaudos para el funeral de él. Recuerdo que no me saludó, solo me mandó el link. Primero, y luego me saludó. O sea que primero recibí la noticia antes que el saludo. Uno no sabe cómo actuar, uno no sabe qué hacer, uno no sabe cómo proceder. ¿Cómo trata uno la muerte de alguien, de un amigo, de un cercano, de un mentor, de un socio? Cuando teníamos estos proyectos yo conducía, yo los llevaba a la casa, los llevaba a los proyectos, trabajamos muchas cosas y hablábamos de todo lo que podíamos hacer, de todo el tiempo que teníamos para hacerlo. Hablábamos de alquilar un estudio en Nueva York para hacer este tipo de proyectos. Y ya no está. Se le acabó el tiempo. Y lo más crítico es eso, no sabemos cuánto tiempo tenemos. No sabemos, es un secreto. El único tiempo que tenemos es ya, en este momento. ¿Qué podemos hacer en este momento? Yo le decía, estás trabajando mucho, tu familia, tu esposa, tu hijo te necesitan y estás sacando tiempo para hacer trabajos para otros que tal vez ni nos valoran. No nos valoran económicamente, nos tratan como herramientas, nos tratan como un destornillador. Hasta que se acaba la punta y te botan. Hasta que llegue un destornillador mejor. Y eso me puso a pensar mucho y sigo pensando y lo tomo como una lección de vida. He tenido muchos llamados en los últimos 4 años, casi 5. En el 2021 murió mi mamá de cáncer, tercer cáncer. También hablamos del tiempo. Ella me decía cuando la llevé en el carro al aeropuerto, la última conversación en persona que tuvimos, me decía, se me acabó el tiempo, ya no puedo hacer nada más. Escribió 6 libros, unos en inglés, otros en español. Montó un proyecto que se llama Licencia para ser mamá, con una intención de ayudar a las mujeres a que primero se fortalezcan antes de tener familia. Porque ella sintió que tener un hijo antes de tener las capacidades era muy difícil y ella no quería que nadie más viviera esa dificultad. Y yo le daba toda la razón, yo la apoyaba en todo. Sin embargo, pues tuvimos muchos conflictos y no pudimos trabajar juntos en muchos aspectos. En el 2022, en el punto máximo de mi vida económica, emocional, anímicamente, yo estaba súper bien.
Me dediqué a desarrollar muchos proyectos al mismo tiempo, casi no estaba durmiendo, si acaso dormía 2, 3 horas al día. Y me llegó mi llamado de atención, como, hey, eres un cuerpo de carne y hueso y no tienes tanta energía, no eres una máquina con baterías reemplazables. Tenemos solamente un motorcito, este corazón, y tenemos solamente un procesador, este cerebro. Y tiene unas capacidades limitadas. A veces nos sentimos invencibles y podemos dar y trabajamos 30 horas, 40 horas seguidas, no dormimos en una semana y seguimos empujando. Seguimos empujando esta máquina tan delicada que es, lo frágil que es. Ahora yo me cuido más, no como debería, no tan extremo como debería, porque además somos muy flexibles con qué tanto nos cuidamos, qué comemos, comida chatarra, esos gusticos, los dulces, los carbohidratos, las grasas, esas cosas tan deliciosas que están ahí siempre alrededor. McDonald's con su publicidad constante, Coca-Cola con su publicidad constante. Sé feliz, come esto, sé feliz, toma esto, sé feliz, toma alcohol, sé feliz, consume drogas. Pero sabemos qué estamos haciendo. A veces nos decimos, yo me lo merezco, es un poquito, es una vez. Pero es una vez al día, son varias veces al día y seguimos empujando. Seguimos empujando el cuerpo de 1000 maneras, incluso con el ejercicio seguimos empujando el cuerpo. Con el ejercicio, con la pereza, con la holgazanería, seguimos empujando. Yo le activo más luz a esta cámara. Y realmente no sabemos cuánto tiempo nos queda o dónde está el límite, porque comemos algo, nos sentimos bien al otro día, significa que estamos bien, sigamos. Ese es mi error a veces, especialmente con los dulces. Mi amigo no comía mal. Él iba al gimnasio todos los días. O eso creo. Su cuerpo estaba muy bien, su mente estaba muy bien, tenía una capacidad de trabajar impresionante. Y empujó más fuerte. Su esposa no sabía que tenía un problema de corazón, que debía ser atendido, que debía ser cuidado. O sea que él no estaba comunicando su situación. Ese día que lo cubrí en la iglesia fue la última vez que hablé con él. Le dije, estamos rezando por ti, y me dijo, gracias. Fue lo último que me dijo. Fue lo último que me dijo, gracias. Ojalá pudiera la esposa me cuenta la historia de cómo sucedió todo, de lo negligente que fueron en el hospital, los médicos. Él se quejaba de un dolor en el pecho y un dolor en el estómago, pero le prestaron más atención al dolor en el estómago y lo mandaron a gastroenterología. Sabemos que de los 50 en adelante, un dolor en el estómago puede significar un dolor en el corazón. Cuando sentimos un dolor por primera vez no sabemos qué es, no sabemos qué está pasando. No tenemos un sistema que nos alerte dónde está el dolor realmente, dónde está el problema realmente. Y lo único que tenemos es un médico que sepa cómo funcionan los cuerpos. No fue atendido con suficiente prioridad.
y lo mandaron para la casa con un bloqueo del 70% en una arteria, no recuerdo cuál, 70%, a diluir el bloqueo con medicina, cuando se puede hacer con cirugía. Y se fue. Como digo yo, cuando hablamos de él, se graduó de la vida, porque eso es lo que pasa. Mi mamá se graduó, mi padrastro se graduó 9 meses después por COVID, y ahora Anthony, Tony le llaman. Muchas personas lo querían, lo recuerdan. Cada vez que me encuentro en estos lugares, se siente él ahí, todo el mundo habla de él, recuerdan a Tony, recuerdan las ideas, recuerdan cómo era. Tony. Me hubiera gustado haber estado ahí con él, pero no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para cuidar a un amigo, porque el trabajo es mucho, las necesidades son muchas y el pago es poco. Porque además no nos damos la prioridad que merecemos. Somos cuerpo, espíritu, mente, alma, todo lo que compone nuestra vida es un conjunto. Y a veces separamos el tiempo del cuerpo. El tiempo no tiene nada que ver con el cuerpo ni la vida. Pero el cuerpo que tenemos vive en el tiempo. Y tenemos una cantidad de latidos limitados. No sabemos cuántos. Sabemos que son limitados, pero no sabemos cuánto. Son como arena en el reloj de arena. Son contados. Y somos capaces de dar esos latidos a otros por valores diminutos. ¿Cuánto valor tiene cada latido de tu corazón? ¿Cuánto valor tiene esos pensamientos, esas ideas, esas capacidades que has cultivado por años? Hoy tienes una cantidad de habilidades, una cantidad de conocimientos, eres un experto en algo. Tal vez estudiaste una carrera, 5, 10, 20 años de experticia en lo que haces, 30, 50. Él tenía aproximadamente, yo no sabía la edad, de hecho, siempre creí que me llevaba unos cuantos años. Murió de 63. Ese número a mí me impactó porque yo creía que era máximo 50. Y se fue. Y me dejó con esos dos proyectos, con la iglesia, una iglesia bautista en Queens, y Jazzmobile. Porque como siempre me llamaba para ayudarlo, para acompañarlo, entonces yo me convertí como en el segundo en la opción. Hubo muchas personas que querían tener estos proyectos, porque un proyecto histórico como Jazzmobile se convierte en una oportunidad para hacerte conocer, para poner tu marca en la historia también. Me dejó eso. Y con orgullo lo hago, con orgullo hoy hago cada vez el trabajo, con orgullo trato de hacerlo mejor, diciéndole gracias por las enseñanzas, por la confianza, por hacerme ver que mi tiempo vale, por hacerme ver mi valor. Gracias, Tony. ¿Cuánto tiempo tienes? No sabes. Por eso
La lección que tengo es esa. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Lo que sea que tengas que hacer para avanzar en tu vida, lo tienes que hacer hoy. Mañana no existe, es hoy. Y hoy estoy tratando de condensar estos aprendizajes que son muy difíciles de comunicar. Porque duele tocar esto. Y me duele mucho que todos los días tomemos por sentado, damos por sentado que vamos a tener un día más. Mañana es un día nuevo, vamos de a poquitos, paso a pasito, suavecito. En el año nuevo empiezo la dieta, en el año nuevo empiezo a cuidarme, en el año nuevo empiezo a hacer ejercicio y ese año nuevo nunca llega. Ese propósito nunca se cumple. Si tú has cumplido tus propósitos y estás comprometido con ellos, felicitaciones. Es demasiado, pues para mí han sido muy difíciles algunos propósitos. De hecho, la razón por la cual terminé haciendo videos fue porque yo era profesor de inglés. Y cometemos este error. Gastamos tiempo para ahorrar dinero. Gastamos tiempo para ahorrarnos $5, $10, $20, $100, $1,000, $5,000. No, yo en un año aprendo y en 2 años ejecuto. En un año aprendo. Cuando yo fui profesor de inglés, me encontré con un obstáculo y es que con una vez que enseñes algo, las personas no aprenden. Con una vez que tú me digas a mí algo, yo no aprendo. De hecho, no he aprendido muchas cosas. Y esta es una de esas lecciones que no he aprendido muy bien aún. He tratado de aprovechar mi tiempo, mi vida, mis conocimientos, mis habilidades. Pero aún desperdicio mucho mi tiempo, mi vida, mis conocimientos, mis herramientas. Que de hecho estoy grabando esto en un parque aquí en Newark. Se llama Branch Brook Park y estamos en medio de invierno. El laguito de acá está congelado. Y desaprovecho mucho lo que sé hacer, el tiempo que tengo. Les decía que cuando fui profesor de inglés me encontré con ese obstáculo de que uno no aprende a la primera. Entonces hay que repetirlo. Entonces yo no puedo repetir eso que quiero que mis estudiantes aprendan en una sola clase. Entonces decidí empezar a grabar mis clases y averigüé cuánto valía un camarógrafo, cuánto valía un editor. Me salían presupuestos de $3,000 a $5,000 por una clase grabada y editada. Y yo dije, no, pues ¿cómo voy a pagar lo que yo me ganaba en Colombia? Eran aproximadamente $500 mensuales. Entonces, estamos hablando del 2009. 2009 al 2011. Yo me ganaba mensualmente $500. Entonces yo no podía pagarle a alguien que me ayudara a grabar una sola clase y a editarla por $5,000. Era inconcebible. Entonces me tocó aprender porque yo no tenía el dinero. Entonces como no tenía el dinero, decidí gastarme el tiempo. Me tomó 5 años aprender a grabar, editar, animar, tomar fotos, hacer imágenes, construir página, para montar mis cursos en línea. Y sin darme cuenta me convertí en otra cosa. Con el paso del tiempo mis clientes empezaron a contratarme por videógrafo, incluso mis estudiantes. Mis amigos me llamaban para ayudarle con proyectos.
lo que descubrí fue que me iba muy bien en video, me iba muy bien grabando y editando. Sin darme cuenta dejé de ser profesor. Yo daba clases hasta el 2017, daba clases privadas. Hasta el 2017 que me vine para Estados Unidos. Pero llegué a un punto sin darme cuenta en el que trabajaba una semana al mes, 9 meses al año, haciendo videos y animaciones para entidades como Corporación Región, Con Ciudadanía, Viva la Ciudadanía, el Colombo Americano, le hice varios proyectos, es un centro de inglés e idiomas en Medellín, en Colombia. Hice varios proyectos con varias personas, participé en varios grupos de cine, de televisión, de producción, me entrevistaron en un canal de Colombia que se llama Teleantioquia, explicando qué es el streaming. Aprendí a hacer streaming, aprendí un montón de cosas nuevas que nunca me imaginé aprender cuando era profesor. Y me quedé ahí. Cuando vine acá a Estados Unidos fue un reto volver a empezar, fue un reto hacerme conocer. Afortunadamente ya sabía el idioma y afortunadamente ser videógrafo no requiere un título, sino demostrar tus habilidades. Y como ya del 2009 al 2017, estamos hablando de 8 años de experiencia produciendo videos, 8 años te da ya la certificación de que sabes hacer videos. Y cuando una empresa, un canal, una agencia de noticias, algún proyecto de cine, necesitan a alguien talentoso, lo que necesitan ver es tus productos, la muestra de que sabes hacerlo, y cuando te llaman se arriesgan a ver qué tan talentoso eres, te entrevistan, te ponen a prueba, y ahí es cuando demuestras que sabes hacer algo. Lo he hecho durante ya casi 9 años acá en Estados Unidos. Y en estas fue que me encontré a Anthony. Trabajé en RCN desde el 2010. Bueno, trabajé en RCN desde el 2018 hasta el 2021. Y en el 2021 decidí emprender mi propio camino, abrir mi propia productora audiovisual, actualmente AD Video Pro. He intentado tener estudios, he intentado trabajar con otras personas, pero siento eso, que cuando intento trabajar con alguien, no tienen tiempo, ya sea porque tengan una actividad principal, como un trabajo de tiempo completo, o prefieren hacer otra cosa, o prefieren dedicar su tiempo a diferentes cosas, por ende diluyen sus esfuerzos. Yo fui esa persona, yo diluí mis esfuerzos de ser profesor por empezar a hacer videos, y resulta que para poder hacer videos te tienes que dedicar mucho. Están tocando una música súper fuerte al otro lado del parque, están poniendo música y se escucha como si estuviera aquí en mi oído. Yo también diluí mis esfuerzos, porque también subvaloré mi tiempo, porque resulta que uno cuando es joven cree que lo tiene todo, que tiene toda la vida por delante, y ya tengo 41 años, a punto de cumplir 42, y me doy cuenta de lo rápido que acelera y de lo mucho que desaprovechamos. Lo dejamos para después, para mañana. He tratado de explicarle a las personas con las que trabajo: no esperes a mañana, empecemos hoy. No, pero es que hoy estoy muy ocupado. Yo les digo, entre más ocupado estés, mejor te ves. Como en las películas, ¿cómo se ve mejor el soldado? ¿Con el arma en la mano disparando o con el arma guardada y él descansando? ¿Cómo se ve mejor el músico? Cuando está al frente del micrófono sudando, tocando su saxofón a toda pasión, a toda fuerza, y un público de 1000 personas al frente gritando ¡sí!
¡Más!